El cerebro humano activa las mismas regiones cuando recibe un golpe que cuando es rechazado socialmente. Y eso cambia por completo cómo deberíamos entender ciertas formas de agresión. Vamos a hablar de una forma de agresión que no deja marcas en la piel y, sin embargo, puede alterar profundamente la vida de una persona. No hace ruido, no genera escenas, no siempre puede señalarse con claridad, pero todos reconocemos sus efectos. Un rumor que empieza sin origen claro, un grupo que deja de responder, una conversación que se interrumpe cuando alguien aparece y de pronto algo cambia, no en el cuerpo, sino en el lugar que uno ocupa. Durante mucho tiempo hemos asumido que si no hay contacto físico, el daño es menor, pero esa intuición es engañosa, porque existe una pregunta más incómoda. ¿Y si el cerebro no distingue tan bien como creemos entre una herida física y una herida social? Vamos a profundizar en esto. Durante mucho tiempo hemos cometido un error sistemático. Hemos jerarquizado la agresión en función de su visibilidad. Aquello que deja marcas físicas nos parece grave. Aquello que no las deja tiende a diluirse en categorías más ambiguas: conflicto, tensión, malestar. Pero ese criterio es limitado, porque hay formas de agresión que no actúan sobre el cuerpo, sino sobre la posición del individuo dentro del grupo. Y ahí está el punto clave. Para entender por qué esta forma de agresión es tan potente, conviene abandonar momentáneamente el presente. Durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, el ser humano no sobrevivía como individuo autónomo. La pertenencia al grupo no era un valor añadido, era la condición básica de supervivencia. Acceso a alimento, protección, cuidado, todo dependía de la red. En ese contexto, ser excluido no era un problema emocional, era quedar fuera del sistema que hacía posible la vida. El ostracismo implicaba perder acceso a recursos, protección y cooperación. No había una alternativa individual clara, y el cerebro humano, moldeado bajo esas condiciones, conserva esa lógica. Esto explica por qué el rechazo social no se procesa como una incomodidad menor, sino como una amenaza relevante, porque durante milenios lo fue. La ciencia contemporánea ha confirmado algo que durante siglos solo fue intuición. El rechazo duele, pero no en un sentido metafórico. Un estudio publicado en Science mostró que la corteza cingulada anterior, una región implicada en el procesamiento del dolor físico, se activa también ante experiencias de exclusión social. Es decir, cuando alguien es rechazado, el cerebro responde como si estuviera siendo lesionado. El cerebro en este punto no establece una distinción nítida entre una lesión física y una ruptura relacional. Ambas son interpretadas como señales de amenaza para el organismo, y esto cambia por completo la forma en que deberíamos entender estas dinámicas, porque lo que parece una agresión menor en realidad está actuando sobre los mismos sistemas que procesan el dolor físico. Ahora añadamos un matiz clave. La mayor prevalencia de estas estrategias en mujeres no responde a una menor capacidad agresiva, sino a una selección estratégica distinta. La agresión directa es visible, arriesgada y suele activar sanciones inmediatas. La agresión indirecta, en cambio, permite dañar sin exponerse, desplazar sin confrontar, neutralizar sin asumir el coste físico. Es una estrategia de bajo riesgo y alto impacto. No es impulsiva, es instrumental. De hecho, la literatura la ha denominado agresión relacional. Como mostraron las psicólogas Nikki Crick y Jennifer Grove-Peter, ya en edades tempranas, niñas y adolescentes utilizaban herramientas sociales como el rumor, la exclusión o la manipulación de alianzas con el fin de reorganizar jerarquías dentro del grupo. Esto exige habilidades específicas, lectura de intenciones, manejo de información y sensibilidad al estatus, es decir, estrategias sociales sofisticadas orientadas al conflicto para dañar sin ser visto. No es fuerza, es precisión social. La agresión indirecta no es un fenómeno difuso, tiene mecanismos definidos. El primero es el rumor. El rumor no es simplemente información falsa, es una herramienta estratégica orientada a erosionar reputación sin asumir autoría directa.
Su potencia no reside en su veracidad, sino en su capacidad para introducir ambigüedad. Y en contextos sociales, la ambigüedad es suficiente. Basta con que la duda circule para que la posición de un individuo se vuelva inestable. No hace falta una acusación explícita. Basta una insinuación en el momento adecuado, repetida en los interlocutores correctos. Una conversación que termina con un «yo no sé si será verdad, pero…». A partir de ahí, la información deja de pertenecer a quien la inicia y pasa a circular con autonomía, erosionando progresivamente la reputación del objetivo. El segundo mecanismo es la exclusión. Aquí no hay confrontación directa, hay retirada. Se limita el acceso a espacios, conversaciones o dinámicas donde se construye la identidad social. El individuo no es atacado frontalmente, es progresivamente desplazado. A veces no ocurre nada visible, simplemente dejan de avisarle. Un plan que antes era compartido deja de serlo. Un grupo de WhatsApp en el que estaba presente deja de incluirle o se crea otro paralelo sin él o sin ella. No hay discusión, no hay ruptura explícita, pero el resultado es el mismo. Pierde acceso al circuito donde se construye su pertenencia. Y en etapas como la adolescencia, donde el grupo de pares estructura gran parte del valor personal, este aislamiento puede resultar especialmente desestabilizador. El tercer mecanismo es el boicot relacional. En este caso, la agresión no actúa sobre la persona de forma directa, sino sobre su red. Se persuaden terceros para que retiren apoyo, limiten el contacto o adopten actitudes hostiles. No se ataca al individuo, se reorganiza su entorno. A diferencia de la exclusión, aquí la persona sigue dentro del grupo, pero su posición se debilita desde dentro. Comentarios dirigidos a terceros como «ten cuidado con ella, no es de fiar», actúan como pequeñas advertencias. Son cambios sutiles en el trato, pero poco a poco, quienes antes apoyaban comienzan a distanciarse. No por una experiencia directa, sino por la influencia acumulada de esas intervenciones. El resultado no es una expulsión inmediata, sino una pérdida progresiva de respaldo que deja al individuo en una posición más vulnerable dentro del grupo. Ahora hay algo importante que debemos entender. No estamos hablando solo de conflicto, sino también de competencia. Más concretamente, de competencia entre individuos del mismo sexo por posición y por acceso a pareja. Y aquí aparece un patrón muy claro. Diversas investigaciones muestran que en mujeres el atractivo físico aumenta la probabilidad de ser objeto de agresión indirecta, porque el atractivo no es solo estética, es una señal de valor. Y cuando ese valor aumenta, también lo hace la presión competitiva. A partir de ahí, la lógica cambia. La agresión indirecta deja de ser un ataque emocional y pasa a ser una herramienta, una forma de regular la competencia. Erosionas su reputación, limitas sus alianzas, la desplazas sin confrontación directa. Y lo más interesante es esto: la estrategia funciona. Quien la utiliza tiende a obtener ventajas, más acceso a parejas, inicio más temprano en las relaciones y mayor presencia en el entorno social. Mientras tanto, la víctima no solo sufre el impacto emocional, como ansiedad, aislamiento, deterioro de la autoestima, sino que pierde algo más importante: capacidad y deseo para competir. Y ahí es donde está la clave. Esto no es «me cae mal, por lo tanto tenemos un conflicto», sino «tenemos un conflicto porque yo aumento mis opciones reduciendo las tuyas». Que este patrón aparezca de forma consistente sugiere algo importante. Bajo ciertas condiciones, esta estrategia ha resultado eficaz. Y eso explica por qué persiste hoy en día. Además, sabemos que este tipo de agresión no afecta a todos por igual. Las chicas en promedio muestran mayor preocupación y una respuesta fisiológica de alarma más intensa ante estas dinámicas, como ha constatado la psicóloga evolutiva Joyce Benenson. Pero aquí viene el giro interesante. En los hombres el atractivo no funciona igual, no aumenta el riesgo, lo reduce. Y esto rompe la intuición, porque solemos pensar que destacar te convierte en objetivo, pero en este caso no. Una posible explicación, en línea con lo que plantean investigadores como Lindsay Lennars o David Bass, es que el atractivo físico no es la variable central sobre la que se organiza la competencia entre hombres. En mujeres la apariencia sí lo es, permite identificar rápidamente quién es una rival relevante,
Pero en hombres la competencia se mueve en otro eje, más ligado, por ejemplo, al estatus, a los recursos o incluso a la capacidad física. Y eso cambia completamente el juego, porque si la variable clave no es el atractivo, atacar el atractivo deja de ser una estrategia eficaz. Además, hay otro factor importante. Los chicos más atractivos tienden a estar mejor posicionados dentro del grupo. Suelen ser más aceptados, más visibles y con mayor apoyo social. Y eso actúa como una especie de escudo. Hace más difícil que funcionen estrategias como la exclusión o el daño reputacional. Cuando la agresión indirecta no logra su objetivo, la estrategia no desaparece, se transforma. Aparece una extensión de esta misma lógica, lo que podemos denominar agresión por encargo. Aquí el individuo no ejecuta la acción directa, la delega. Moviliza a un tercero, normalmente un hombre, que asuma el coste del enfrentamiento. Desde una perspectiva evolutiva, esta conducta responde a la necesidad de preservar la integridad física. Dado que el coste biológico de una lesión es históricamente mucho más alto para la mujer, movilizar a un tercero permite neutralizar una amenaza sin exponerse físicamente al daño. Y esto no es algo excepcional, es más cotidiano de lo que parece. Os pongo un ejemplo. Un entorno social, un bar, una discoteca, una mujer se siente incómoda con un hombre. No lo confronta directamente. En su lugar, moviliza a su pareja o a un amigo y es él quien interviene, quien expulsa o quien intimida. Desde un punto de vista estratégico, esto permite maximizar el impacto, minimizando el riesgo propio. No es en sentido estricto una forma de agresión indirecta, porque el daño final puede ser físico, pero sí comparte su principio fundamental: lograr el impacto sin asumir el riesgo. Y eso es lo importante, porque muestra que no estamos ante conductas aisladas, sino ante una misma lógica que adopta distintas formas según el contexto. Todo esto obliga a revisar una intuición profundamente instalada, que la agresión es aquello que vemos, que solo existe cuando deja huella, pero algunas de las formas más eficaces de agresión operan precisamente fuera de ese marco. No buscan el cuerpo, sino alterar su posición en un grupo. Y es que para un animal social, la exclusión o acabar con la reputación de alguien no es un detalle menor, es una forma de quedar fuera. Y cuando eso ocurre, no hablamos solo de una experiencia social, sino de un proceso que el cerebro interpreta como una amenaza real. Esas agresiones no rompen el cuerpo, pero pueden desorganizar la posición social de una persona. Y quizá por eso pasa con tanta facilidad desapercibida. Porque nuestras categorías morales y sociales están calibradas para detectar el daño visible, no el desplazamiento silencioso. Sabemos reconocer un golpe, pero no siempre sabemos reconocer una exclusión o rumor malintencionado. Desde un punto de vista psicológico, la eficacia de estas estrategias depende en parte de cómo se interpretan. Cuando la exclusión se interpreta como competencia social, es decir, como una lucha por estatus y no como una señal de bajo valor personal, su capacidad desestabilizadora disminuye. La forma en que se construyen esas interpretaciones y cómo pueden modificarse la desarrollo con más detalle en mi libro Edúcate para educar. El enlace está en la descripción. Soy Manuel García y analizo las diferencias entre hombres y mujeres desde la psicología, la biología y la evolución. Sin consignas, con datos. La evolución no diseña ideologías, diseña estrategias de supervivencia. Si quieres comprenderlas, este es tu canal.